Bienvenidos a Más Matemática. Hoy vamos a trabajar el sistema de fuerzas paralelas, en este caso particular, fuerzas que tienen el mismo sentido. Para eso voy a trabajar con estos datos donde hice un pequeño esquema o gráfico donde describí cada una de las fuerzas. Mi fuerza 1 es de 90 newtons, que lo represento con ese vector. Fuerza 2 de 120 newtons, que lo represento con este vector. Y la distancia que separa las dos fuerzas es de 70 centímetros. Mi objetivo va a ser encontrar una fuerza resultante de manera tal que esa fuerza resultante reemplace a esas dos fuerzas. Tengo dos maneras de hallar esa fuerza resultante, una con el método analítico y otra con el método gráfico. Voy a comenzar trabajando con el método analítico y una de las características que tiene esa fuerza resultante es que su punto de aplicación va a estar más cerca de la fuerza de mayor magnitud, en este caso más cerca de la fuerza 2. Para el método analítico voy a tener que trabajar con la relación de Stevin, discúlpenme si esa no es la pronunciación correcta. La relación de Stevin me dice que la fuerza 1 sobre la distancia 2 debe ser igual a la fuerza 2 sobre la distancia 1, que a su vez también es igual a la resultante sobre la distancia que separa ambas fuerzas. ¿Qué sería esa distancia 2? Es la distancia que hay desde el punto de aplicación de la resultante a la fuerza 2 y la distancia 1 es desde el punto de aplicación de la resultante a la fuerza 1. Voy a reemplazar los datos que tengo en esta fórmula. La fuerza 1 vale 90 newtons sobre la distancia 2, que todavía no conozco la distancia 2, que debe ser igual a la fuerza 2, que es 120 newtons, sobre la distancia 1, que todavía no lo conozco. Y esto debe ser igual a la resultante, la fuerza resultante, que sería la sumatoria de esas dos fuerzas. Es decir, en mi caso, 90 más 120. Que en este ejemplo, 90 más 120 me da 210 newtons sobre la distancia que separa ambas fuerzas, es decir, la distancia de acá hasta acá, que serían 70 centímetros. Una vez que reemplacé los datos conocidos, voy a calcular distancia 1. Y para calcular la distancia 1 voy a trabajar únicamente con esta igualdad. Y voy a dejar de lado este primer cociente. Trabajando con esta igualdad me queda una ecuación en donde incógnita es D1. Y voy a despejar de 1, voy a multiplicar estos medios y voy a dividir por 210 newtons. De 1, por lo tanto, me queda igual al producto entre estos medios, 120 newtons por 70 centímetros, dividido 210 newtons, que me da 40. 40 que, como estoy hablando de distancia, serían 40 centímetros. O realizando la simplificación desde acá, vemos que newtons se va con newtons y esta operación me queda únicamente en centímetros. Ya tengo la distancia 1, que sería esta distancia. Me quedaría hallar la distancia 2, que sería desde el punto de aplicación de la fuerza resultante a el punto de aplicación de la fuerza 2. Como sé que la distancia total desde el punto de aplicación de la fuerza 1 al punto de aplicación de la fuerza 2 es de 70 centímetros y además conozco que distancia 1 es de 40 centímetros, puedo hallar la distancia 2 restando. ¿Qué voy a restar? 70 centímetros, que sería la distancia total, menos 40 centímetros, que es distancia 1. Por lo tanto, la distancia 2 es 70 centímetros menos 40 centímetros, que me da 30 centímetros. Y analíticamente ya encontré todos los datos desconocidos. La distancia 1, la distancia 2, y además sé que la resultante tiene una fuerza de 210 newtons. Esto sería el trabajo analítico, pero también tengo una forma de trabajar un sistema de fuerzas paralelas con igual sentido por el método gráfico. Para el método gráfico generalmente tienen que trabajar con una escala. Sigo trabajando con la misma información, la fuerza 1 de 90 newtons, la fuerza 2 de 120 newtons y la distancia de 70 centímetros.
realicé un gráfico en base a mi escala donde 1 centímetro equivalen a 30 newtons. Entonces la fuerza 1 lo grafiqué con 3 centímetros, ya que tengo en 1 centímetro 30 newtons, en 2 centímetros 60 newtons y en 3 centímetros 90 newtons, que es lo que vale mi fuerza 1. Mi fuerza 2 entonces tendría que medir 4 centímetros y para la distancia, cuya escala es 1 centímetro, 20 centímetros de distancia entre las fuerzas, tendría 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros y medio centímetro más, completo los 70 centímetros que separan ambas fuerzas. Una vez que tengo graficado mi sistema de fuerzas paralelas, lo que hago es lo siguiente: trasladar la fuerza 1 al extremo de la fuerza 2. Al extremo de la fuerza 2 y lo voy a llamar fuerza 1'. Ahora traslado la fuerza 2 al extremo de la fuerza 1. Trasladé la fuerza 2 y lo llamo fuerza 2'. Una vez que trasladé la fuerza 1 y la fuerza 2, hago lo siguiente: unir un segmento desde el extremo de la fuerza 2' al extremo de la fuerza 2. Y ahora uno el extremo de la fuerza 1' al extremo de la fuerza 1. Cuando tracen esas uniones, se le van a cortar ambos segmentos y donde se corten ambos segmentos, por ahí debe pasar la fuerza resultante. Trabajando con la escuadra, deberían hacer coincidir la base de la escuadra a distancia y que pase por el punto hallado. Es decir, así van a trazar la fuerza resultante con la escuadra y la longitud debe coincidir con la longitud ya sea de la fuerza 2 con la fuerza 1' o de la fuerza 1 con la fuerza 2', debe tener en total esa longitud. Y acá tendría mi fuerza resultante. Y eso ha sido todo por hoy, espero que les haya servido.